Hola, soy Gonzalo Samitier, cirujano especialista en lesiones deportivas y cirugía artroscópica, y hoy me gustaría hablaros de la trocanteritis. La trocanteritis no es específicamente una lesión deportiva, aunque puede darse, pero es bastante habitual en la población y al final, bueno, pues acabas ayudando a pacientes de todos los grupos poblacionales y de todos los niveles de actividad física. Y este es un problema que incomoda bastante a muchas personas. El prototipo, podríamos decir, de pacientes suelen ser mujeres entre 50 y 60 años que a menudo no están en la mejor condición física, tienen un poquito de sobrepeso y se caracteriza sobre todo porque suelen tener un dolor muy agudo que les limita mucho para la vida normal, y también el problema es que les impide el descanso, porque les duele por la noche, sobre todo al colocarse en posición apoyando la cadera, que sufre la trocanteritis o la inflamación, y entonces es un continuo padecer, porque es por el día con la actividad física y por la noche no descansan bien. Con lo cual vamos a ofrecer las claves de qué es lo que hay que hacer para mejorar ante este tipo de problemas, o incluso cuando no mejora, qué se puede hacer desde el punto de vista del especialista. La anatomía es sencilla en esta zona. La anatomía de la cadera, fundamentalmente, lo que tenemos en la parte lateral son una serie de músculos que nos ayudan a llevarnos la cadera hacia lateral o bien hacia atrás, que son los músculos glúteos, y luego hay una especie de banda fibrosa que es la fascia lata, que llega desde la zona de la pelvis hasta la zona de la rodilla. Esa fascia lata es una estructura que tiene mucha tensión y que pasa muy pegada al hueso de la cadera, y por tanto esa es la que va a crear la irritación y a veces la lesión crónica a nivel de trocánter y por tanto el dolor. En nuestro esqueleto de aquí podemos ver un poquito la zona que corresponde con el dolor peritrocantéreo. Aquí podemos ver un fémur. Si nos hacemos un poquito de zoom en esta cadera derecha de nuestro esqueleto, podemos ver la zona trocanteria, y aquí todos tenemos una pequeña bursa, una pequeña almohadilla que protege precisamente de esa fricción de la zona de la cadera con las estructuras. Como os decía, la fascia lata es una banda fibrosa que viene por la cara lateral para llegar hasta la rodilla y que continuamente está rozando en esta zona del trocánter y lo puede acabar irritando. La musculatura glútea es una musculatura que viene desde la zona de la cresta ilíaca y se engancha en este trocánter, y que a la larga se puede fatigar, desgastar e incluso llegar a romper. Por lo tanto, ese va a ser el mecanismo. Os voy a enseñar una pequeña reproducción también que nos va a mostrar dónde está esta musculatura glútea. Si la vemos en esta cámara, hacemos un poquito de zoom. Aquí podemos ver la cadera, y en esta zona azul dibujada es la zona insercional de estos músculos glúteos. Como veis, estos músculos se enganchan en la parte superior y en la parte posterior de la cadera y nos ayudan precisamente a mover la cadera en posición lateral o en posición posterior, y esos músculos son los que se pueden acabar desgastando y acabar rompiendo, y es muy importante diferenciar entre una simple inflamación, una trocanteritis, o bien una rotura de alguno de estos músculos, como ahora veremos por qué. Bien, con respecto a los síntomas, son, como os decía, el dolor característico a la palpación, a punta de dedo. Por lo tanto, el diagnóstico es sencillo. A veces es un dolor irradiado a la cara lateral del muslo, por lo que os decía, por esa relación directa con esa estructura que es la fascia lata, y también cuando se produce a largo plazo, que se puede producir esa rotura de esos músculos glúteos que nos ayudan a hacer este movimiento de la cadera. Si realmente se produce una rotura, va a haber debilidad en esos músculos, y la debilidad en esos músculos hace que cuando nos apoyamos sobre la pierna que está afecta, el cuerpo se nos va a ir hacia el lado contrario, porque no tenemos fuerza para mantener la estructura del cuerpo o del eje erguido. Es lo que se llama el signo de Trendelenburg, que también puede dar lugar a una marcha característica, y es que, vamos a coger esta cámara que nos coge de frente, cuando caminamos, si tenemos una debilidad en esos músculos glúteos, cuando caminamos va a haber un pequeño desequilibrio del cuerpo, esa pequeña cojera que habremos visto en algunos pacientes al andar. Quizá la cámara que nos abre un poquito más de frente, ahí, perfecto. Este pequeño gesto es lo que se llama la marcha de Trendelenburg, cuando el paciente o la persona que lo padece gira o desvía el cuerpo hacia el lado de la cadera lesionada, y también se puede ver en estos pacientes que a largo plazo, además de la trocanteritis, acaban sufriendo
la rotura del músculo. Por lo tanto, trocanteritis aislada, dolor selectivo a punta de dedo, dolor nocturno, sin pérdida de fuerza, sin pasos o marcha anómala. Cuando hay rotura del glúteo, puede haber pérdida de fuerza y esta marcha característica. ¿Cuál es el examen físico? Amaya, por favor, vamos a realizar las 2-3 maniobras características para ver lo que es la trocanteritis y la insuficiencia de la musculatura glútea. Pues bien, lo mismo que nos cuenta el paciente, nosotros podemos también reproducir el dolor. Como decía, simplemente es tocar a punta de dedo, localizar el trocánter y si palpamos a punta de dedo, cuando es doloroso en esa zona, vamos a poner aquí un poco así que se vea muy bien el contraste entre el negro y la camilla. Cuando tocamos a punta de dedo en la zona del trocánter y el paciente esto le despierta dolor, pues eso es la trocanteritis básicamente, porque ahí no hay muchas más estructuras. A veces te puedes encontrar un paciente diferente, como hemos dicho es más mujeres de mediana edad, pero bueno, también lo puede padecer el hombre por supuesto, y con una condición física pues no muy buena. No os puedo explicar por qué se relaciona con esto, pero probablemente haya un mayor desequilibrio a nivel de esta fuerza de glúteo, haya una mayor fricción a nivel de la cadera, pero sí que es característico de ese paciente. En el paciente deportista puedes encontrar también un dolor en esa zona en aquellos que tienen esta fascia lata muy tensa. Es lo que a veces incluso se llama cadera en resorte. Son chicas también jóvenes generalmente que notan como un clonk, como un chasquido en la cara lateral de la cadera y a veces ese roce, esa tensión de la fascia lata y ese chasquido acaba produciendo el dolor a largo plazo. Pues bien, la maniobra de exploración son fundamentalmente dolor a la palpación y si queremos explorar la musculatura glútea y ver si puede ser insuficiente, si está lesionada, vamos a hacer algún ejercicio que ponga de manifiesto la fuerza de esa musculatura. Para eso tenemos que ponernos un poquito de lado hacia allá y vamos a pedir que eleve la pierna desde el punto de vista lateral y le vamos a hacer una resistencia y o bien genera dolor en la zona glútea o bien tiene debilidad o las dos cosas, es lo típico. En esta posición, incluso echando un poquito ahí la pierna hacia adelante, ahí, intenta separar la pierna hacia arriba, Amaya, por favor. Fuerte, 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 fuerte. Esa va a ser la maniobra que resistiéndola puede generar dolor. Y simplemente con eso podemos diagnosticar, ya está, muchas gracias, la insuficiencia de la musculatura glútea y la trocanteritis. Como veis, estoy mezclando un poquito los conceptos, pero es que es muy frecuente que se asocien y a menudo la trocanteritis se tacha de trocanteritis, no se hacen pruebas de imagen complementarias para detectarse allí esas roturas de glúteo que van evolucionando y van limitando cada vez más al paciente y se está viendo en la literatura cada vez que son más y más frecuentes estas roturas del glúteo y es algo que tiene solución si el paciente tiene mucha limitación. Por suerte muchas veces, aunque esté lesionado o desgastado el glúteo, no hay que actuar, no hay que coserlo, pero cuando el paciente está muy limitado hay que saber que existe esa rotura porque tiene solución y no es excesivamente compleja. De hecho, se le llama por sus características y por la frecuencia que cada vez se está viendo que es más frecuente el manguito rotador de la cadera por las similitudes con el tipo de paciente y las características de la lesión. El diagnóstico definitivo de la trocanteritis, como os decía, inicialmente si es un dolor de 1 o 2 meses, creo que no es necesario más que simplemente hacer una radiografía para descartar otro tipo de problemas de cadera, como puede ser una artrosis, como puede ser alguna necrosis avascular, alguna cosa extraña, ¿no?, de la patología de la cadera, pero normalmente no es necesario más que una radiografía y no precisas de pruebas avanzadas. El tratamiento, ahora lo veremos, fundamentalmente va a ser conservador en estos casos. Ahora bien, ante un dolor trocantéreo en la zona de la cadera mantenido, en la cara lateral, que no mejora con fisioterapia, que el paciente está haciendo las cosas bien, está haciendo gimnasia, está bajando peso, está haciendo estiramientos y el dolor se mantiene, hay pérdida de fuerza, entonces es cuando hay que pasar a estudios de imagen avanzados. Para mí el preferido es la resonancia. La ecografía es una opción también, pero para mí la resonancia me da más información porque además me permite ver a mí las imágenes, mientras que la ecografía, si no eres ecografista o no estás habituado a hacer ecografías, pues tienes que fiarte un poco del informe del radiólogo, ¿no? Por lo tanto, la resonancia nos va a permitir ver mejor, que ojo, no es fácil tampoco detectar las lesiones del glúteo, nos va a permitir ver mejor si efectivamente solo es una bursitis, solo es una inflamación local o hay una lesión muscular o a veces incluso puedes ver calcificaciones que también se van a ver en la radiografía, nos permite hacer un diagnóstico un poquito más afinado.
Nos permite también hacer un diagnóstico diferencial con otros problemas de la cadera e incluso nos permite también, si pedimos por ejemplo una radiografía o una resonancia de la columna lumbar porque sospechamos una hernia discal o artrosis a nivel lumbar, nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento de la trocanteritis? De entrada, casi siempre conservador, porque la gran mayoría van a ser compatibles con una vida prácticamente normal. Fisioterapia, medidas antiinflamatorias por parte de los fisioterapeutas, que conocen muy bien este problema y van a saber manejarlos en la mayoría de las ocasiones. Rehabilitación, la rehabilitación incluye fortalecimiento de la musculatura vecina, fortalecimiento de la musculatura abdominal, un poquito equilibrar esa musculatura del tronco, el control de peso, todo esto va a ayudar mucho a mejorar con este tipo de problemas. Y las infiltraciones se reservan como segundo escalón en aquellos casos en los que realmente la fisioterapia y la rehabilitación no está siendo todo lo eficaz que nos gustaría. Las infiltraciones hay que intentar que sean en la zona peritrocantérea, pero no directamente dentro del tendón o dentro del músculo, y pueden ser bastante eficaces a la hora de disminuir los síntomas. ¿En quién reservamos el tratamiento quirúrgico? Como decía, aquellos que no han ido bien. ¿Puede ser necesaria una cirugía cuando solo hay una bursitis, cuando solo tengo esa trocanteritis sin rotura del músculo? Sí, en aquellos pacientes, si tú tienes mucho dolor de la cadera, has hecho ya rehabilitación, has hecho 2 infiltraciones y sigues estando muy limitado y con mucho dolor, hay una cirugía que es muy eficaz y además se hace por vía artroscópica, apenas hay que abrir, simplemente necesitas 3-4 pequeñas incisiones alrededor de la cadera, al igual que se hace en el hombro, y lo que se hace es limpiar toda esa bursa inflamada alrededor de la zona de la cadera, alrededor de la zona de trocánter, y abrir esa fascia, que es la que con su tensión roza la zona de la cadera, se abre longitudinalmente y un poquito transversalmente para crear un espacio que no roce con tanta intensidad sobre la zona del trocánter. Es una cirugía que son aproximadamente unos 30 minutos, que es de forma ambulatoria, no necesita ni siquiera ingreso, y la recuperación es relativamente rápida. Otra cosa es ya si hay que suturar el glúteo. Es una cirugía un poquito más compleja, no excesivamente compleja, pero un poquito más compleja. También se puede hacer por vía artroscópica, y lo que se hace, igual que el manguito rotador, como ya hemos explicado en algún momento, incluso os puse algún vídeo de las cirugías, lo que se hace es suturar ese tendón del glúteo al hueso de nuevo con unos anclajes que llevan unos hilos. Como se realiza una sutura, en este caso el posoperatorio es un poquito más lento, hay que esperar que se produzca una cicatrización y por tanto hay que esperar aproximadamente un mes para poder comenzar con el apoyo, y a partir de ahí la recuperación pues se alarga hacia los 2-3 meses para poder hacer una vida medianamente normal, pero de nuevo es una cirugía bastante agradecida y muy resolutiva. Bueno, espero que si tú tienes este problema, este vídeo te haya ayudado, primero para poner las medidas necesarias para mejorar, y si no está siendo eficaz el tratamiento en tu caso, has de saber que existe una solución quirúrgica poco agresiva, con poco riesgo de complicaciones, y por tanto, si existe mucha limitación, sin duda una opción a valorar. Como decía, espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el próximo.